Hola amigos, soy Ana del Río y estás viendo Monster Cakes y esta semana tengo preparados para ustedes una receta supremamente fácil. Vamos a hacer este arroz con leche con una base de 3 leches. Una receta clásica, fácil, con ingredientes que consigues en cualquier lado, súper rendidora, económica, deliciosísimo. No necesitan horno, no necesitan batidora, no necesitan licuadora, solamente necesitan una olla y la disposición de hacerlo. Así que este es especial para ustedes que pronto no tienen todavía los recursos, pero quieren hacer algo chévere para vender y ganarse un dinerito extra con eso. Esto también lo puedes hacer para tu familia y en caso de que decidas venderlo, te dejo también la parte del costeo para que lo puedas hacer de forma fácil. Quiero agradecer a todos ustedes por sus manitos arriba, por sus comentarios, por su cariño, por sus palabras. De verdad significa mucho toda esa interacción que podemos tener a pesar de que muchos de ustedes están muy lejos. Si eres nuevo en el canal y todavía no te has suscrito, por favor te invito a que te suscribas y que le des clic en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Como siempre, en la parte de abajo te dejo el listado con todos los ingredientes, así que vamos a ver el proceso. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar el arroz en una olla y le vamos a colocar el agua. Esto lo vamos a llevar a fuego medio hasta que el arroz esté totalmente cocido. En algunas recetas este paso lo hacen con leche, pero yo, pensando en que esta va a ser una receta para vender, les sugiero que lo hagan primero con agua para que el arroz no se trague toda la leche, que es más costosa lógicamente que el agua, sino que la leche se la ponemos después. Vamos a dejar esto cocinar revolviendo de vez en cuando hasta que el arroz se vea completamente cocido. Como ves, el arroz aumenta bastante de volumen porque se hidrata con todo ese agua. Lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a agregar la sal, la esencia, vamos a agregar toda la leche y la crema de leche. Además, si es de tu gusto, le puedes agregar un poquito de canela. Yo le coloqué canela en polvo. Si no tienes canela en polvo, puedes colocarle canela en astilla, solo que al final tienes que sacarlas. Seguimos revolviendo y esto lo vamos a dejar que hierva hasta que se vea mucho más espeso. Cuando le pasas un dedito limpio, por supuesto, por la parte de arriba de la cuchara, se debe armar un surco que no se deshace. Cuando está así, ya podemos incorporarle la leche condensada. No se la agregué en la primera parte porque no quería que se caramelizara tanto, porque quiero que mi arroz con leche me quede bastante blanquito. Vamos a seguir revolviendo por unos minutos hasta que vemos y sentimos que se coloca más espeso. Es importante que tengas en cuenta que a la medida que pasa el tiempo y él se enfría o pasan los días, el arroz va a seguir absorbiendo líquido, así que no lo dejes tan espeso, sino que lo dejas todavía espeso pero con un poco de líquido. Una vez ya está listo, lo bajamos del fuego y lo vamos a dejar enfriar por aproximadamente unos 20 minutos. Una vez ya se ha enfriado, lo podemos empacar. Yo utilicé estas copitas plásticas, pero tú puedes utilizar el recipiente que consigas a tu disposición. Con este moldecito me salieron porciones de aproximadamente 100 gramos y me salieron en total 16 postrecitos. Chicos, así de delicioso queda este arroz con leche, es delicioso y facilísimo de hacer. Según el cálculo de los materiales que yo utilicé con los precios que yo tengo en mi ciudad y dependiendo de cómo compro yo, me da que el total de los materiales más el 30% adicional de los gastos operativos es de 10.305 pesos. Ese valor lo voy a multiplicar por 3, eso me da 30.915 pesos. Como me salieron 16 unidades, ese valor de 30.915 pesos lo divido entre las 16 unidades y me da a cuánto tengo que vender en esta presentación. Mis postres salen 1.932 pesos. A esto adicionalmente tengo que sumarle el valor del empaque, que son 600 pesos entre la cucharita y la copita, para un total de 2.532 pesos, que podemos redondear perfectamente a 2.500 o a 2.600 pesos, lo cual lo hace un postre delicioso, económico y muy fácil de hacer. Anímense a hacerlo en las casas, chicos. Quiero ver que este año, antes de que se acabe, ustedes hagan dinero con estas recetas. Sigamos haciendo cosas deliciosas con amor. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que esto les sirva, que se animen en sus casas a utilizar las herramientas que tienen a disposición para generar nuevos ingresos o simplemente para complacer a las personas de la casa con una receta deliciosa. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima semana con más aquí en Monster Cakes.